Muchas veces he dicho, y por eso lo repito delante de ella, aunque sé que no le gustará que lo diga, que para mí Aurora es una de las personas más inteligentes que he conocido yo en mi vida. Inteligente no solo por sus enormes conocimientos literarios, sino por su visión tan personal, sus ideas tan originales, tan ricas sobre la literatura, que parecía exactamente como en el caso de Julio, la pasión de su vida. En los años 60, como digo, los frecuenté mucho, y para mí estar cerca de ellos, oírlos, era aprender muchas cosas, era sentir que la vocación literaria sí valía la pena de ser asumida, de que la literatura podía ser un estilo de vida, una entrega absolutamente apasionada, y que la literatura podía enriquecer extraordinariamente a una persona. Ser invitado a cenar a casa de Aurora y Julio era para mí la felicidad. Ellos tenían una vida muy privada, defendían mucho su intimidad, de ninguna manera eran ese tipo de intelectuales que están volcados hacia lo público, aunque más tarde Julio experimentaría una transformación que en cierta forma hizo de él una persona pública, pero en esa época eran muy privados y defendían además de una manera muy sistemática esa privacidad, ese mundo privado que habían creado para sí y que era un mundo absolutamente fascinante, que expresaba en cierta manera en la vida todo lo que uno creía entrever leyendo los cuentos, los textos de Julio Cortázar, y algo de lo que asomaba siempre en esa deslumbrante conversación a la que me he referido. Recuerdo esa pizarra que había a la entrada de su casa, en la que había recortes de periódicos sobre hechos insólitos, extraordinarios, absurdos, disparatados, y que constituían una especie de recibimiento en ese mundo distinto, en ese mundo aparte que era el hogar de los Cortázar. Y allí también pasar unas horas con ellos era entrar en un mundo distinto, diferente, mucho más intenso, mucho más inteligente, mucho más sorprendente, mucho más insólito que el mundo del que uno venía y el mundo al que uno salía luego de estar con ellos. Hay otro tema que quizá valga la pena mencionarlo, porque bueno, yo creo que es un hecho capital en la vida de Julio Cortázar, y es su transformación. La transformación de Julio para mí ocurre a fines de los años 60. Esa persona privada, más bien secreta, de pronto se vuelve una persona pública. Sí. Es una persona que sale y que empieza, para decirlo con una metáfora, a vivir en la calle. Él vivía en la Rue du General Beret, con Aurora, habían creado ese pequeño mundo tan profundamente literario, estético, y de pronto Julio sale a la calle y pasa a vivir en la calle. Se convierte en una persona pública. La política era algo que él desdeñaba, no le interesaba, le daba la espalda. Recuerdo mucho, porque en esa época a mí me interesaba mucho la política, y Julio inmediatamente que se tocaba el tema político de alguna manera bostezaba y lo evadía. Yo siempre cuento la anécdota. Yo era muy amigo de Juan Goytisolo, que vivía en París, y le propuse una vez a Julio Cortázar presentárselo. Le dije, te presentaré a Juan Goytisolo. Y me dijo, no, mejor no, es demasiado político para mí. O sea, que él tenía una idea de la política como algo que estaba totalmente reñido con su mundo. Y de pronto, a partir de los años 60, muy avanzados, quizá el 68, que creo que es el año que él señalaba como el de la frontera, él pasa a interesarse por la política, y además a interesarse y a entregarse, además con esa, digamos, integridad con que él asumía ese tipo de convicciones, de compromisos. Pasa a defender a Cuba, pasa a defender a Nicaragua,
firma manifiestos, asiste a congresos políticos y en cierta forma, sin renunciar a la literatura, pues se convierte en un militante político. Al mismo tiempo, no solamente, digamos, la política aparece en él, aparece una especie de avidez por un tipo de vida que antes él parecía, digamos, no solo, no diré desdeñar, pero sí, digamos, considerar más bien muy secundaria la relación con la gente joven, un tipo de vitalidad que antes, digamos, parecía como sublimada por sus grandes pasiones, la lectura, la pintura, la música, el jazz. Para mí, digamos que tenía una imagen de él tan clara, que va desde el año 58, que lo conocí, hasta el año que estuvimos juntos en Grecia, ¿te acuerdas? Que se iba a haber sido el 66, 67, por ahí. Y de pronto volverlo a ver después era como estar con otra persona. Era como estar con una persona que, aunque tenía la misma cara y tenía la misma juventud, era como otro ser. Hablaba de cosas que antes no había hablado. Tenía unas preocupaciones, unas inquietudes que antes ignoraba por completo, que parecían completamente al margen de su mundo. Nunca nadie lo ha explicado. Nunca nadie explica qué pasó exactamente y por qué ocurrió eso. ¿Tú lo puedes explicar? Explicar es mucho decir. Lo que puedo decir. ¿Pero ocurrió así o no ocurrió así? Coincidencias, hay una cantidad de datos que hay que tener en cuenta para explicarse ese efectivamente cambio de actitud, sí, sobre todo. Y es que Julio tuvo un camino de Damasco que puede explicar muchas cosas. Y es la experiencia del viaje a la India fue capital. Yo creo que nadie lo ha dicho, yo lo he pensado siempre. La presencia física de la miseria de la gente, de la injusticia profunda en que viven tantos países. Pero él tuvo esa impresión que yo también tuve, ¿no? De horror ante lo que veía, de horror. Cada día había una cosa horrible que ver, una injusticia terrible que ver, y cómo has vivido tantos años sin enterarse. Eso es un momento importante. ¿Y el 68, el mayo del 68, crees que también lo marcó mucho? Sí, pero eso ya es cuando entra en la visión política de la realidad, que es anterior, porque en el momento en que Julio ve toda esa miseria, descubre que el hombre es un ser que sufre muchísimo, que hay muchísimo sufrimiento en la vida. Es como si no se hubiera dado cuenta antes, y tantos no nos damos cuenta, antes y después, que hay una cosa terrible, que es la injusticia en que se vive.